eso, y le van dibujando ahí, le van coloreando. Por ejemplo, dicen aquí va el vaso intermedio, aquí va el vaso lateral, aquí va el vaso medial, para que sea mucho más sencillo para ustedes. Vamos a revisar ahorita lo que es el fémur y la tibia. El fémur es casi similar, yo lo puedo asemejar directamente con lo que vendría siendo el húmero. Y así como hablábamos del estudio de los huesos largos le estudiabas dos extremidades, estudias un cuerpo, estudias lo que son caras previamente y le estudiamos bordes. Sabemos que el hueso del fémur, vamos a bajarla. El hueso del fémur, previamente, es un hueso largo que se sostiene directamente lo que es la porción de la cintura pélvica, o lo que vendría siendo el resto de la extremidad inferior, lo que es el peroné, previamente, y lo que es la tibia. Recordemos que este hueso largo se le estudiaban extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior, tiene un cuerpo, tiene una metáfisis, previamente, y como a todo hueso largo, le estudiábamos también lo que eran caras y bordes. Va a tener una cara anterior, una cara lateral, una cara medial, y si miramos el hueso vamos a tener un borde posterior. ¿Sí? Las extremidades, lo que vendría siendo la epífisis proximal y la epífisis distal, pues como el húmero va a tener previamente el fémur una cabeza y va a tener unos cóndilos. Una cabeza, un cóndilo medial, un cóndilo lateral, y aquí mismo vamos a ir nosotros haciendo la inserción de ciertos grupos musculares que realizábamos con el hueso dorsal. Tiene relación íntima directamente los músculos que insertábamos en el hueso dorsal, los vamos a insertar ahora a nivel del fémur, así como insertábamos lo que eran músculos de la escápula a lo que vendría siendo el húmero, es similar directamente en esta estructura. Vamos a ir ahorita identificando que la importancia de estos médicos es que identifiquen qué músculos vamos a ir insertando en cada parte del hueso para que sea mucho más sencillo ustedes entenderlo. Por ejemplo, tenemos esta imagen para aprovecharla. Como todo hueso largo le vamos a estudiar en la cabeza, le vamos a estudiar un cuello, tiene un cuello anatómico, tiene un cuello quirúrgico. Nada más que la diferencia de este hueso es que va a tener una fosa trocantérica. Esa fosa trocantérica quiere decir que va a tener dos trocánteres o dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. ¿Sí? Ahí hablamos sobre lo que son los trocánteres mayores, trocánteres menores, y va a tener por la parte media o intermedia lo que es esa fosa trocantérica, donde vamos a insertar unos grupos musculares que se llaman músculos peritrocantéricos. Los músculos peritrocantéricos, ¿cuáles van a ser? El obturador interno, el obturador externo y los dos gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior. Todos esos van a quedar dentro de la fosa trocantérica. Y ahora en el trocánter mayor, pues ahí vamos a también insertar nosotros previamente otro grupo muscular. Ahí vamos a insertar lo que son músculos, platicamos, los obturadores junto con los gemelos, pero también tenemos otros trocánteres, donde vamos a tener el trocánter menor, donde vamos a insertar otros músculos que llamamos los psoas. ¿Okay? Ahí mismo vamos a tener lo que son los bastos. Vamos a ver ahorita más adelante tres bastos, un basto que se llama basto lateral, un basto intermedio y un basto medial. ¿Sí? De acuerdo a ello, vamos a ir observando que van a estar estos bastos participando previamente sobre la porción en las líneas ásperas del fémur. Ahorita vamos a ver sobre el borde posterior, ahí estaríamos, vamos a ver más adelante un borde posterior para poder identificar esas líneas ásperas que vamos a insertar también un grupo muscular que por ahí vamos a estar ahorita mencionando. Entonces, ya le estudiamos lo que son tres caras, ya le estudiamos los bordes. Ahorita vamos a ir desmenuzando para ir identificando y aprovechen ustedes ahí los que traen iPad, los que traen dibujos, los que traen libro. En el mismo dibujo del hueso, vayan ustedes ahí sacando los nombres del músculo para que sea mucho más sencillo volverlo a repasar. Adelante. Bueno, como ya les comentaba el doctor, vamos a estar hablando acerca del fémur. El fémur pues, es un hueso largo, porque no es resistente, ¿no? También ya lo dijo el doctor que presenta tres caras, la cara anterior, lateral y medial, y pues también vamos a usar el borde, que es el borde posterior, es el
5 claramente definidos. Otras cosas importantes para poder decir aquí es que la cara anterior es lisa y más convexa que plana. El cuello del fémur es largo y se dirige oblicuamente hacia abajo y medialmente. Y bueno, esta oblicuidad se debe al ensanchamiento de la pelvis humana y al ángulo entre el cuello y el cuerpo del fémur. Y es más acentuada en el sexo femenino debido a la pelvis, a que la pelvis es generalmente más ancha. Más ancho. Recuerden que la diferencia entre la pelvis masculina y la pelvis femenina es que la femenina es mucho más amplia, mucho más ancha, y la del sexo masculino es más estrecha. Es la diferencia, por eso el fémur pues tiene ligeramente esa rotación en la cabeza que viene siendo la porción superior. ¿Sí? Acuérdense que esta cabeza pues, principalmente va a ir embonada en lo que viene siendo la fosa acetabular, donde estudiábamos la carilla articular. Esa carilla semilunar que estudiábamos en esa fosa, que va a estar totalmente conectada o unida por medio de lo que va a ser el labio acetabular. ¿Sí? Acuérdense que nunca va a haber hueso compuesto, siempre tiene que existir en medio de su cartílago. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, nos dice que su posición va a estar hacia arriba, se va a deber ubicar pues, la cabeza femoral, esta va a ser redondeada, medialmente esa misma cabeza y hacia atrás la cresta saliente de la diáfisis, que va a ser la línea áspera. Y en la descripción de esto, pues, como todos los rasgos, va a tener una diáfisis y dos epífisis o dos extremidades, que va a ser la superior y la inferior. Y bueno, ya pasando al cuerpo, se nos dice que los bordes que la separan son un poco marcados, excepto el borde posterior llamado la línea áspera, que es grueso, rugoso y bien definido. El borde transversal, el cuerpo tiene forma casi circular. Y también nos dice que en la cara anterior va a ser lisa y convexa, y en sus 3/4 superiores se va a insertar el músculo base intermedio, y en un cuarto inferior se inserta el músculo articular de la rodilla. Vamos a cambiar la imagen si tiene sentido. Fíjense aquí la importancia de estos grupos. A nivel del cuerpo, lo que viene siendo el húmero, ahí, perdón, del fémur, vamos a insertar previamente los grupos musculares. Vamos a dividir al fémur en cuartos. Cuarto superior, cuarto medio, cuarto medial y cuarto inferior. ¿Sí? Entonces, nos dice que en el cuarto superior, acá arriba, vamos a insertar nosotros a nivel del cuerpo, del fémur, vamos a encontrar lo que es el músculo vasto intermedio. ¿Sí? Aquí en medio, vasto intermedio. Y en el cuarto distal, el último cuarto de lo que viene siendo el cuerpo del fémur, vamos a insertar este pequeño músculo que se llama el músculo articular de la rodilla. ¿Sí? Ahí tenemos vasto intermedio y músculo articular de la rodilla. Nos vamos ahora a la cara lateral, hacia acá. En la cara lateral vamos a insertar otro vasto, que se llama el vasto lateral. ¿Sí? Nos vamos a la cara medial. ¿Qué vasto vamos a insertar? El vasto medial. ¿Ok? Ahí tenemos entonces sobre la cara anterior vamos a insertar 3 grupos musculares. En la cara lateral, vasto lateral. En el cuarto superior, vasto intermedio. Y en la cara medial, el vasto medial. En el cuarto distal, en el cuarto espacio distal, el músculo articular de la rodilla. ¿Sí? Esa es la importancia de recordar que vamos a insertar sobre esta cara anterior, por delante. ¿Sí queda claro? Ya vamos haciendo ahí la inserción de ciertos grupos musculares. ¿Qué más? En las caras lateral y medial van a ser complexas y lisas, estas van a ser más anchas, y en los 2 tercios superiores se van a estrechan hacia abajo. Se relacionan con los músculos vaso lateral y el vaso medial, que ya lo está comentando el doctor. Y el vaso intermedio cubre parcialmente ambas, insertándose principalmente en la lateral. Y en el borde posterior de la línea áspera separa claramente las caras medial y lateral, y en su parte superior se divide en 3 líneas divergentes. Ok.
ahí vamos hasta ahorita. Vimos ya lo que es la cara anterior. ¿Hay dudas con la cara anterior? ¿Con músculos? Vamos a girar ahorita el hueso. Vean la imagen ahí en su libro en la que es el borde posterior. En el borde posterior que vamos a estudiar ahora, una línea que se llama línea áspera. ¿Sí? Esa línea áspera tiene mucha importancia porque de acuerdo a ello vamos a sacar nosotros unas trifurcaciones. Hay tres trifurcaciones, una trifurcación lateral, una trifurcación media y una trifurcación medial. ¿Sí? Entonces, nos vamos con la trifurcación lateral, fíjense. La trifurcación lateral va a tener el mismo nivel que ¿quién? El trocánter mayor. Hasta ahí va a ser la línea de la trifurcación lateral. Y ahí vamos a insertar un grupo muscular. ¿Qué músculo les dice que se inserta en la línea trocantérica lateral? En la trifurcación. Los glúteos. ¿Qué glúteo? El glúteo mayor. Fíjense, ahí ya tenemos el primer músculo que vamos a estar sobre la línea trocantérica. Por eso aquí encontramos una tuberosidad que se llama tuberosidad glútea, porque ahí va a llegar el glúteo mayor. Y el glúteo mayor, Macario, ¿de dónde vendría? El glúteo mayor del hueso coxal. ¿De qué parte del hueso coxal? Ajá, pero ¿de qué parte del hueso? ¿Cómo se llamaba la línea? A ver, ¿alguien te lo recuerda? Línea glútea. La línea glútea mayor o la línea glútea posterior, ¿se acuerdan? La línea glútea posterior, fíjense, de la línea glútea posterior del hueso coxal va a venir hasta la trifurcación lateral de lo que vendría siendo el fémur. Aquí viene, donde está la tuberosidad glútea. ¿Sí? Ahí vamos a tener. Ahora nos vamos ahora a la otra trifurcación, la trifurcación media. La trifurcación media, ¿quién vamos a insertar? ¿Qué músculo? El músculo pectíneo. Por eso aquí tenemos una línea que se llama línea pectínea, porque ahí vamos a insertar el músculo pectíneo. ¿Sí? Es la trifurcación medial. ¿Sí? Y acá tenemos la otra trifurcación, la trifurcación media. La línea pectínea, músculo pectíneo. Nos vamos con la última trifurcación, trifurcación medial de la línea áspera. ¿Qué músculos insertamos aquí? El vasto medial. ¿Ok? Ahí vamos a insertar. Entonces, fíjense, tenemos glúteo mayor, músculo pectíneo y vasto medial. Para que le dibujen ahí en su libro. Glúteo mayor, músculo pectíneo y vasto medial. Para que sea mucho más sencillo, la trifurcación lateral está en contacto con lo que vendría siendo el trocánter mayor. La trifurcación medial está en contacto con quién? Con el trocánter menor. Y lo que vendría siendo la trifurcación media está en contacto con quién? Con el cuello o con la fosa. El trocánter mayor. ¿El trocánter mayor? Del trocánter, en la parte del cuello. Queda más en la parte del cuello de lo que vendría siendo el fémur. ¿Sí? La trifurcación media, a este nivel. ¿Ok? ¿Así vamos bien? Entonces recuerda que acá vamos a encontrar, esta es la fosa trocantérica, donde va a participar la inserción de los músculos pelitrocantéricos. ¿Cuáles músculos decíamos? Obturadores y gemelos. Obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta allí? La misma línea áspera, fíjense aquí viendo la imagen, la línea áspera va a descender en la porción media posterior, en el borde posterior del fémur, y se va a dividir o se va a bifurcar en dos líneas todavía. Tenemos lo que son los cóndilos, cóndilo lateral, cóndilo medial. ¿Okay? Sobre los cóndilos van a ver estas líneas que le llamamos línea supracondilia, porque queda arriba de los cóndilos y te vas por planos.
supracondilia lateral y supracondilia medial. ¿Sí? Son dos. Ahí es donde se va dividiendo directamente la propia línea áspera para llegar directamente al cóndilo lateral, y ahí podríamos ver lo que es el cóndilo medial y lo que es el cóndilo lateral. Entre ambos cóndilos, así como estudiábamos en el húmero, en la parte posterior, ¿qué fosa estudiábamos en el húmero? En la parte distal, la fosa craneana. ¿Sí? Ahí tenemos acá otra fosa que se va a llamar fosa intercondílea, porque están en medio de ambos cóndilos. ¿Okay? Ahí vamos a encontrar el otro nombre. Y aquí podemos observar bien aquí lo que es el cuello del fémur, y hasta ahí vamos hasta el momento. Ahorita lo que estamos haciendo más estudio es a nivel del cuerpo del húmero. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Qué más? Y como ya les decía, el tutor, bueno, va a ser la comunicación, la lateral media y medial. Y bueno, después nos dice que también la parte superior de la línea áspera se va a dividir en tres prolongaciones. Esta va a ser la tuberosidad glútea, la línea pectínea y el labio medial de la línea áspera, donde el labio medial de la línea áspera sería la línea pectínea y la tuberosidad glútea. Y también nos dice que la línea áspera, propiamente dicha, va a presentar pues labio lateral y intersticio y labio medial. Ya de ahí le saca otros nombres, aparte de líneas, aparte de trifurcación, ya lo generalizan para llamarlo, por ejemplo, tuberosidad glútea, línea pectínea y lo que es el labio medial. ¿Sí? Ahí este es un nombre generalizado que le pueden llamar. Por si les preguntan en el examen si es línea pectínea, ya tienen ustedes la idea que es una trifurcación media. Si les preguntan tuberosidad glútea, está hablando sobre la trifurcación lateral. ¿Sí? Y si les preguntan sobre el labio medial o medio, pues estamos hablando sobre lo que es la trifurcación media. ¿Ok? ¿Qué más? Y estas estructuras nos van a servir como inserción para los músculos mastos, músculos abductores y bíceps femorales. En su parte inferior, los labios medial y lateral se van a dividir hacia los cóndilos, formando la carpophilia. Estas prolongaciones reciben el nombre de línea supracondiliar medial y supracondiliar lateral, que es lo que está explicando el doctor. Y el foramen nutricio del fémur se localiza en la parte media de la línea áspera y está dirigido de abajo hacia arriba, es decir, hacia la extremidad superior del hueso. Así es, ahí estás. Señala dónde estaría ¿este qué sería? ¿El tubérculo de quién? ¿La tuberosidad de quién? Intercondilia, bueno, perdón, es el tubérculo del aductor. Ese es el tubérculo del aductor, por ahí va a descender el músculo aductor, ¿sí? Ahí va directamente. En la parte posterior, aquí vamos a estudiar, decías otro músculo, el bíceps femoral, y también aquí mismo vamos a insertar los músculos aductores, lo que vendría siendo el aductor mayor, el aductor menor, también ahí vamos a insertar previamente estos músculos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ya pasando a las Extremidades. A mí me toca hablarles acerca de la extremidad superior. Nos dice que en la cabeza femoral va a ser redondeada 2/3 de una esfera, orientada hacia arriba y ligeramente hacia adelante. Presenta la rosita de la cabeza femoral, donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur, el ligamento redondo. En el cuello del fémur, el cuello anatómico, cilindro aplanado de adelante hacia atrás, se dice que está orientado hacia abajo y afuera. Forma con el cuerpo un ángulo de inclinación de 120 grados y la cara anterior es intraarticular y las demás solo parcialmente. Su región subcapital con múltiples forámenes vasculares. Y también nos dice, o nos habla del libro de límites, que adelante va a estar la línea intertrocantérica, atrás la cresta intertrocantérica más saliente y arriba la cara medial del subcantérico. Exacto. Aquí lo importante de esto, estudiando ya ahorita la extremidad superior, es saber que hay una cabeza y tiene un cuello, tiene un trocánter mayor y tiene un trocánter menor, ¿sí? Y
Y sobre la división entre los trocánters, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, vamos a encontrar una cresta, que se llama una cresta intertrocantérica. Sobre esa cresta, internamente va a quedar una fosa. Ahí lo podemos ver. Esta fosa la vamos a llamar una fosa trocantérica. ¿Sí? Es lo que están viendo ustedes aquí. Entonces tenemos un cuello, el cuello del fémur, previamente tenemos lo que es la cabeza en forma esférica, y en la porción media vas a encontrar una fosita, que esa fosita es previamente para el ligamento de la cabeza del fémur, que también se le conoce como ligamento redondo, cualquiera de los dos términos pueden ustedes emplear. Ahora, en la parte interna, en el borde medial, lo que viene siendo la fosa trocantérica, vamos a encontrar nosotros lo que es la fosa, otras fositas mucho más pequeñas, que son las fosas de inserciones para los músculos. Previamente, aquí vamos a encontrar la fosa de inserción para el músculo obturador interno, este que estamos viendo aquí. Y acá más superiormente vamos a tener otra fosita, ahí muy pequeñita que la puedes ver, que es para el músculo piriforme. ¿Sí? Recordemos nosotros que el músculo obturador interno, ¿de dónde provendría? El obturador interno. ¿Dónde lo estudiábamos? El músculo obturador interno. En una vista posterior. El foramen del obturador. Ok. El foramen del obturador a nivel del tubérculo obturador posterior. ¿Sí? Estaba dentro del obturador y por ahí a dónde pasaba, ¿te acuerdas dónde dormía? ¿Por qué parte del hueso coxal atraviesa el obturador interno? Estaba como lengüeta. Por lo que es la membrana. No, está debido a la membrana obturatriz. Pero por dónde atravesaba el hueso, el músculo obturador interno. Como una lengüeta, acuérdense. Por el foramen, ¿A ¿no? nivel de qué? ¿De qué parte del coxal? Foramen obturador. ¿Dónde? Foramen obturador. Está por sobre el foramen obturador. Está en la parte interna, ¿cierto? Se llama obturador interno. Pero ahí pasa para insertarse, fíjense. Sale y se inserta hasta acá, hasta esa fosa. Pero ¿por dónde, qué parte del hueso coxal atravesaba ese obturador interno? Por la escotadura asiática menor. ¿Sí? Acuérdense que viene como lengüeta, ¿se acuerdan? Y en el foramen obturador pasa la escotadura asiática menor y se inserta sobre lo que vendría siendo la fosa del obturador interno. O sea, va a ser eso el músculo, hasta acá va a llegar. ¿Ya lo entendieron? Ahí estamos viendo origen e inserción del músculo obturador interno. El piriforme, ¿por dónde atravesaba el piriforme? Por la escotadura asiática mayor. El músculo piriforme sale por la escotadura asiática mayor y se inserta sobre esta fosita. Aquí miren, fíjense. Ahí. Fosa del músculo piriforme. ¿Okay? Llega directamente sobre estas fositas que se encuentran dentro de la fosa trocantérica. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es este trocánter mayor. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a insertarse previamente sobre estos trocánteres para entender. Ya estamos haciendo la inserción de grupos musculares para que ahora tenemos aquí esta imagen. Fíjense, esa es una parte previamente de la extremidad superior de lo que es el fémur derecho. Y ahora vamos a ver lo que es una porción lateral. Esta es lateral y esta es la porción posterior. Tenemos nuevamente la cabeza del fémur, tiene lo que es el cuello del fémur y tenemos lo que es la fosa directamente un poco mayor, amplia, que es para el músculo piriforme. O sea que esta va a ser más anterior y esta va a ser más posterior. ¿Sí? Esta fosa del músculo obturador interno es anterior y la músculo piriforme es más posterior. Y aquí mismo vamos a insertar, fíjense, esta porción es la cresta, esta división que vemos aquí, la cresta del glúteo medio. Recuerden que en el hueso coxal estudiábamos sobre la cara glútea, así le llamábamos esa cara, donde insertábamos los tres glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio, acuérdense que no tenía ninguna línea, porque era una línea imaginaria, ese glúteo medio va a llegar
directamente sobre la cresta del glúteo medio, donde se encuentra lo que vendría siendo la fosa del piriforme. ¿Sí? Por eso están en contacto mismo. Aquí viene la cresta de este glúteo medio y aquí ya empieza la división, va a ser el trocánter mayor. ¿Ok? Recuerden que entre lo que viene siendo la fosa y el trocánter mayor, la división, ahí vamos a encontrar esta cresta, que es la cresta para el glúteo medio. ¿Okay? Y acá tendríamos el trocánter menor. Pregunta, ¿quién se insertaría entonces en el trocánter menor? ¿Qué músculo? El músculo iliopsoas. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o desacuerdo? Sobre el trocánter menor. ¿Noelia? Pues, digamos que es el sector principal del iliopsoas. El músculo iliopsoas. Ahí está. ¿Okay? Ahí va directamente. Fíjense. Tiene entonces músculo piriforme, músculo glúteo medio, músculo iliopsoas. ¿Qué músculo desarrollamos acá en el trocánter mayor? ¿Qué músculo quedaría acá en el trocánter mayor? Ya les decía hace un momento. ¿Qué? El glúteo medio aquí sobre la cresta del glúteo medio. Los obturadores. Y el trocánter mayor. Los pelos trocantéricos. A ver, chequenlo ahí, chiquito. Sería el glúteo, ¿no? Mayor. Glúteo mayor. El glúteo mayor. ¿Sí? El glúteo mayor. Parte del glúteo mayor. Sí, porque ahí está la cresta, ¿no? De Ahí está glúteo. la cresta del glúteo medio. ¿Sí? Una inserción. Acuérdense que tenemos la tuberosidad glútea, ¿se acordaron? Ah, todo eso es glúteo. Tuberosidad glútea está sobre lo que es el trocánter mayor, ¿cierto? Ahí está, no hay pierde. Porque viene el glúteo mayor, después viene abajo, glúteo medio. ¿Sobre quién? Sobre la cresta de la línea glútea media. Y al final pues ya vendría el glúteo menor. ¿Sí? ¿Sí, médicos? ¿Cómo se llamaba la lengüeta? La lengüeta de la trifurcación. La trifurcación. Y esta es la cresta. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí te dice el trocánter mayor, fíjense. El trocánter mayor, ahí están las partes de los obturadores. Eso es sobre la fosa trocantérica que habíamos dicho. Ahí van a insertar obturador interno, obturador externo, gemelo superior y gemelo inferior. Ahorita vamos a detallar un poquito más dónde se va a insertar directamente el piriforme, dónde se va a insertar lo que es el obturador para poderlo entender. ¿Qué más? También nos dice que en el borde inferior va a ser la inserción del músculo piriforme, borde inferior, inserción del vaso lateral. En el borde posterior del cuadrilátero femoral, cuadrado femoral. Y en el borde anterior es inserción del músculo glúteo menor. En el trocánter menor va a ser este tubérculo grueso situado debajo y detrás del cuello. Nos dice también que va a tener inserción principal del iliopsoas y se une al trocánter mayor por una línea intertrocantérica anterior y la cresta intertrocantérica que es posterior. Va a tener raíces del trocánter menor arriba y medial, el borde inferior del cuello, arriba y atrás la cresta intertrocantérica y abajo la línea querubina. También nos dice que el cuello quirúrgico va a corresponder a la unión del cuerpo del hueso con el macizo trocantérico. Ok. Fíjense, esta es la cara medial. Ahí estamos hablando de la cara medial de la fosa trocantérica. En la cara medial vamos a tener lo que es la inserción del obturador interno, que lo estamos viendo. Y aquí mismo, acuérdense que los obturadores, el obturador quedaba, el interno medio de quién quedaba. ¿De qué músculo? De los gemelos. Tenías el gemelo superior, tenías el obturador interno, y ¿quién tenías abajo? El gemelo inferior. ¿Sí? Entonces, para que sea mucho más sencillo recordarlo, aquí vamos a tener el músculo obturador interno.
borde superior, gemelo, superior, borde inferior, gemelo, inferior. ¿Sí? Acuérdense que esos músculos, ¿quiénes son los que se unían? Decíamos que se unían por un solo tendón. El obturador con los gemelos, ¿cierto? Se unen con un solo tendón, hablando sobre la propia inserción. Ahí tenemos directamente la inserción sobre estos gemelos. Gemelo superior, gemelo inferior y obturador interno. ¿Okay? Ahora, sobre el borde superior, vamos a tener acá arriba el músculo piriforme. Ahí vamos a encontrarlo sobre el borde superior. Borde posterior, nos vamos a este lado. Aquí vamos a insertar en el borde posterior al cuadrado femoral. ¿Sí? Y nos vamos hacia lo que es el borde inferior, hacia abajo, vamos a encontrar aquí al vasto lateral, una porción del vasto lateral. Y en el borde anterior, fíjense, en el borde anterior que decíamos, ¿en qué vamos a tener? Al glúteo menor. Ahí vamos a tener la protección, una imagen con músculos para... Ahí está. Fíjense esta imagen, doctores. Acá tenemos el músculo obturador, el músculo obturador externo, ¿sí? Aquí tenemos el glúteo medio, que es el que les decía que va directamente sobre el borde posterior. Tenemos acá otro músculo, el cuadrado femoral. Este es el cuadrado femoral. Vamos al trocánter menor, el músculo iliopsoas. Y acá tenemos otro músculo, que es el músculo glúteo mayor. Okay. Ahí tenemos este músculo de inserción. Y tenemos acá el vasto. ¿Quién sería este? El vasto lateral, el que está hacia afuera. Por eso les dice que en el borde inferior de lo que es el trocánter mayor, vamos a insertar el vasto lateral. ¿Sí? Lo que vendría siendo el borde inferior del trocánter. Borde posterior, ¿quién decíamos? El glúteo medio. Y acá adentro debería estar ¿quién? El obturador interno y el piriforme. ¿Sí? Ahí debería de estar, de este lado. Acuérdense que atravesado de esta manera, fíjense, aquí tenemos el foramen obturador. El obturador interno, ¿cómo tiene que atravesar? Hacia acá, lengüeta, ¿se acuerdan? Y atravesaba la esclerosis asiática menor. ¿Sí queda claro, doctores? Vamos a seguir. Bueno, en el extremidad inferior, esta parte del hueso es voluminosa y participa directamente en la articulación de la rodilla. Se caracteriza por curvarse de adelante hacia atrás y presentar las siguientes. En la tropía femoral, que está ubicada en la parte anterior, tiene forma de polea con dos vertientes lateral que conduce el músculo anteroposterior o garganta de la tropia. La vertiente lateral es más ancha que la medial. Los cóndilos, que son medial y lateral, son dos masas laterales separadas en su parte posterior por la posición de condilla. El cóndilo medial es más estrecho y desciende más que el lateral cuando el fémur está en posición vertical. Y el lateral presenta en su cara externa el epicondilo lateral y debajo de este el surco cognitivo para el tendón del músculo del noble. Tenemos la fosa intercondila que esta se encuentra en la pierna, que está posterior y cara distal en la rodilla. Es fundamental para la estabilidad de la rodilla, ya que ahí se van a estar los ligamentos cruzados. Y los cóndilos, que son las partes situadas en la cara lateral de cada cóndilo, se insertan los ligamentos colaterales de la rodilla. El tubérculo del aductor se encuentra en la cara medial del cóndilo medial, que es donde termina la línea supracondilo medial, y sirve de inserción para el músculo adductor mayor.
nuestra cordillera son pequeñas salientes por encima de los cóndilos, donde se insertan las cabezas de los músculos gastrocnemios, que son los gemelos. Son los gemelos del gastrocnemio. Son contenido medial radial que se inserta el gastrocnemio medial y aquí el lateral. El gastrocnemio lateral. Exacto. Su estructura es una configuración como todo hueso largo, se compone de un cuerpo con diáfisis y dos extremidades, que son el epífisis, como número. Tiene forma prismática triangular con tres caras, anterior, lateral y medial, y tres bordes. Su cara anterior es lisa y convexa, y en su borde posterior tiene la línea áspera, un borde grueso y rugoso que separa las caras medial y lateral. En su parte superior se dividen en tres líneas: bifurcación, la rama de la tuberosidad glútea lateral, la línea pectínea media y el labio medial de la línea áspera. Aquí se inserta el músculo adulto mayor, aquí el músculo plantar y aquí el oblicuo. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de la rótula, que es un rótula de una patela. Esta pues, es un hueso corto, aplanado de largas cercas y de forma triangular con base superior. Su descripción pues lo vamos a estudiar pues las caras, bases, bordes y un vértice. En su cara anterior puede ser superficial y ligeramente convexa debajo. Y también va a ser cubierta por formaciones filosas dependientes del corpus femoral y de la mesclata. Ahí principalmente la rótula es un hueso sesamoideo. Como recordemos, es un hueso plano, va a tener una cara anterior, va a tener una cara posterior, va a tener lo que es una base en la parte superior y un vértice. Tiene una forma como si fuera una semilla de sésamo, dicen los autores, y como solo va a tener una cara anterior, va a tener una cara posterior, va a tener un borde lateral y va a tener un borde medial. A veces es un poquito complejo identificar cuándo es una rótula derecha y cuándo es una rótula izquierda, ¿sí? Por ahí puede haber un poquito de complejidad. Entonces, si nos vemos aquí la cara anterior, previamente, pues es una parte completamente lisa, que no tiene rugosidades, a diferencia que una cara posterior, pues vamos a poder diferenciar en la parte media lo que es una línea imaginaria, donde te van a dar directamente las carillas articulares, una carilla articular lateral, una carilla articular medial, y está en contacto íntimo directamente con los cóndilos, con el cóndilo medial y con el cóndilo lateral del fémur. ¿Sí? Aquí mismo va a estar cubierta directamente por un tendón que le llamamos el tendón rotuliano. Ese tendón rotuliano al final del día lo va a formar directamente con un grupo muscular que se llama los cuádriceps femorales. ¿Sí? Van directamente a unirse, los cuádriceps femorales se unen directamente al tendón rotuliano, quedando sobre el nivel del que es el vértice de la rótula. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, su cara articular pues es articular cuando es superficies ligeramente cóncavas para los oídos, separadas entre sí por una cresta vertical y corresponde al fondo de la crónica femoral. Y la base va a ser en su mitad o 3/4 anteriores al tendón del cuádriceps femoral. Sus bordes laterales y mediales convergen hacia el vértice del hueso. En ellos se insertan las expansiones laterales del cuádriceps femoral, el tendón recto femoral y los retinaculos medial y lateral de la rótula. Y ya el vértice está prolongado hacia abajo por el voluminoso y sólido ligamento rotuliano que lo une a la tuberosidad tibial. Tibia. ¿Sí? Llega hasta la tuberosidad de la tibia, así va a llegar el ligamento rotuliano. O también puede llamar ligamento patelar. ¿Sí? Cualquiera de los dos términos pueden ustedes emplear. ¿Qué más? Bueno, ya su estructura fue un sesamoideo como el del profe, con el doctor, pero es muy voluminoso que se desarrolla en el espesor del hemisferio terminal del músculo cuádriceps femoral. Es el tendón, ándale. Entonces pregunta, Patino, ¿por qué músculos está formado el cuádriceps femoral?
muy bonito decir el cuádriceps femoral. Pero ¿quién conforma el cuádriceps femoral? Te ayudo, son 4 músculos, por eso se llama cuádriceps. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que se llevan en la cara anterior del fémur? Sencillita la pregunta. El hoy. ¿Quién forma el cuádriceps femoral? ¿Por quién está conformado? ¿El tibial de la rodilla? No, articular. ¿El músculo articular de la rodilla? A ver, ¿qué dicen los demás? Los 3 bastos y Nada más. El vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral. Sí, los 3 bastos. Los 3 vastos. Entonces no es el articular del recto. No, el músculo articular de la rodilla no. Acuérdate que es el recto femoral. ¿Sí? El recto femoral y los 3 vastos. ¿Sí, Patiño? Sí, ya. ¿Ya? ¿Sinapsis? Perfecto. Eso te forma, fíjate, eso te forma el tendón. ¿Y hasta dónde llegaría el tendón viendo la imagen nada más? Fíjate aquí. ¿A qué parte de la rótula? A la base. A la base de la rótula. Porque después en el vértice ¿quién se inserta? Pues el que se va. ¿Qué sería esto? No, ese es el. Pero ese es donde va a unir a la tibia con la rótula, ¿no? No. Y en el tendón sí se une con este ligamento. ¿Qué ligamento es? Es el ligamento rotuliano. Este es el ligamento rotuliano. ¿Ligando a dónde? A la ¿Qué parte de la tibia? como a la parte anterior. ¿Qué es esto? Es como que la. No, la tibia. ¿Cuánto lo mencionaste? No, esa es la. Articularidad de la tibia. En la tuberosidad de la tibia, ande ahí. Del vértice a la tuberosidad de la tibia, ahí está el ligamento rotuliano. ¿Sí? Y en la base que llegó, el tendón del músculo cuádriceps femoral. ¿Sí, médicos? Bueno, la tibia también, ¿cómo llamamos la parte de la tibia? La tibia es como largo. Esta es voluminoso, es sólido y está situado en la parte medial de la fíbula, o sea, el peroné. Por debajo del fémur que se va a apoyar sobre ella. Con la rodilla extendida en la estación del pie, el fémur transmite el peso del cuerpo al conglomerado óseo vertical de la pierna, de la cual la tibia forma parte. Y como es un hueso largo, ya le he dicho, se va a hacer una epífisis y la diáfisis. Es un cuerpo prismático triangular, no es rectilíneo, sino que se dibuja una S alargada que presenta 3 caras y 3 bordes. En la cara medial es subcutánea y superficial, en su parte superior da inserción a la parte de ganso, o sea, los músculos parte de ganso, que es el semitendinoso, sartorio y el grácil. En la cara lateral es cóncava en su parte superior para el nivel anterior y convexa en la inferior, donde se están los tendones extensores de los dedos. Y en su cara posterior presenta la línea del sóleo, donde se inserta el músculo sóleo y esta línea se divide en la parte superior en relación con el músculo completo. Y una parte inferior con la inyección del flexor lateral, que se queda medial y el tibial queda posterior o lateral. El foramen nutricio se encuentra debajo de la línea del sóleo que se indica hacia abajo. Y pues ya pasando los bordes, este corresponde a la cresta de la tibia y a su tibia neta y cortante en su parte media, arriba se relaciona con la superficie tibial y abajo termina con el anillo medial. El borde medial es un poco marcado más arriba y más saliente abajo, se inserciona a la fascia profunda y al sexo largo de los dedos. El borde exterior son lateral, son la membrana interior y en su parte inferior se divide para circunscribir a la cara articular de la fíbula. Por la membrana interior son las fuerzas de las arterias tibiales anterior y más abajo sería la rama. Vamos a lo mismo. La tibia y lo que es el peroné es parecido al cardio y al glúteo. Son los dos huesos que están uniendo lo que es
Esto es muslo y esto sería pierna. Ahí estamos estudiando a nivel de la pierna. ¿Sí? A veces decimos que la pierna es toda la extremidad y no. Solamente de aquí a la rótula es muslo, de la rótula hacia abajo inferiormente es la pierna, y la pierna se conforma por dos cosas, la fíbula y la pierna. Este se le conoce como fíbula y lo que es el perno. ¿Sí? Es cualquiera de los dos temas que vamos a estudiar. ¿Cuántas caras le vamos a estudiar previamente a este hueso? Le vamos a estudiar 3 caras. Una cara lateral hacia afuera, una cara medial hacia adentro y una cara posterior. Son 3 caras que le vamos a estudiar. ¿Cuántos bordes? Borde anterior, borde posterior, o el borde interóseo, que es la porción media, y el borde mediano. ¿Sí? Estos son los 3 bordes que van a estar conformados previamente este hueso. En la cara medial, vamos hacia la parte media, vamos a encontrar nosotros la inserción de un grupo muscular que también se llama pata de ganso. ¿Sí? La pata de ganso se va a estar conformada por un músculo que se llama semitendinoso, el músculo grácil y el músculo sartorio. ¿Sí? Son los músculos que vamos a encontrar. Kevin, ¿y de dónde vendría el grácil? El músculo grácil. Porque fíjate, ya está llegando hasta la cara medial de lo que es este hueso. ¿Y dónde lo mencionábamos el grácil? El sartorio. Ayuda, del hueso coxal. ¿Qué parte del hueso coxal? ¿No? Kevin 2. ¿De dónde viene el grácil? De la síntesis de Kuhn. ¿De acá abajo? De la síntesis de Kuhn. ¿Qué hacia abajo? No. Noelia. Si no sabe Noelia Luna. Si no sabe Luna, Daniel. No aprendí los nombres. ¿No? Sur. Yo tenía origen de pubis y el Grácil. del pubis a la rama inferior del pubis, luego también de la rama del disco. Listo. Ok. No se acuerda. Ok. ¿Y el laboratorio? ¿Quién lo recuerda esa cosa? Es de la espina y acá no me acuerdo si es antes o posterior o posterior, algo así. A ver, Luna. De la espina y acá de lo superior. Así. ¿Junto con quién, Luna? ¿Con quién va? No se bajando. El sartorio. ¿Con qué músculo? El tensor de la fascia lata. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves? Por ahí andaba por el pubis, ¿sí? Por lo del grácil. Y el sartorio va de este lado. Muy bien. Llegamos hasta ahí, médicos. Y vayan leyendo y mañana vamos a ver esto ahí. Mañana continuamos con el tema. ¿Dudas y preguntas que tengan?